Bueno, gracias a toda la gente que nos ve en redes sociales, YouTube, Facebook, RT Producciones, gracias a toda la gran audiencia que nos sigue y por supuesto a la gente que nos sigue, a todos los que nos siguen en la televisión. Ha llegado a mi poder un documento que es el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera. Este documento final fue firmado en La Habana, Cuba, el 24 de noviembre de 2016, cuando era presidente el doctor Juan Manuel Santos, hoy Premio Nobel de Paz. Está con nosotros el señor Héctor Gracia Pedraza y por supuesto él es coordinador del Pacto Histórico de nuestra ciudad. ¿Por qué estoy mostrando este documento? Porque este documento es la terminación, acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera. ¿Con quién? Con las FARC-EP y el gobierno colombiano, representado en nombre, repito, del expresidente Juan Manuel Santos. Esto fue el acuerdo final. Esto es lo que definitivamente se construyó en 8 años de gobierno del doctor Juan Manuel Santos, que concluyó con la firma de este acuerdo final para lograr una paz con el grupo armado colombiano, las FARC-EP. Señor Héctor Gracia Pedraza, es importante que hoy hablemos de este tema porque definitivamente los colombianos tenemos que conocer la realidad de lo que ha sido el conflicto en nuestro país. Y claro, esto nos tiene que conducir a una paz, como dice este acuerdo final, estable y duradera, porque todos los colombianos nos la merecemos, todos queremos la paz. Bienvenido a las noticias. Gracias, Sandra, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Sí, señora, ese libro es el acuerdo final, donde se establecen unos parámetros y unos ejes fundamentales para nosotros poder lograr la paz en Colombia. Esos ejes son 3: la reforma agraria y sustitución de cultivos, la participación política y la verdad, justicia y no repetición. La reforma agraria, como nosotros la sabemos, si viene desde muchos años, desde la colonia, que no hemos podido hacer esa reforma, y han habido varios gobiernos que lo intentaron, en el caso de Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López, creo que Pumarejo, sí. Pero esas reformas no se llevaron a cabo por múltiples problemas de tipo de carácter político. Entonces yo hago un llamamiento a nuestros políticos que dejemos esos egoísmos, que pensemos en un futuro, porque si no logramos hacer esos acuerdos, realmente no podremos salir de esta espiral de violencia. El otro es la participación política. Ellos están participando hasta el año 2026, están ahí en el Congreso, que es un periodo especial que tuvieron, y a partir del año 26 tendrán que enfrentarse a las urnas para poder seguir participando en la parte del Senado y Cámara de Representantes. Y la otra es la verdad, justicia y no repetición. Ese es el tema, creo que todos los temas son importantes, pero ese tema es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque ahí nacen 2 organismos que son la JEP, que es Justicia Especial para la Paz, y la Comisión de la Verdad. ¿Qué es la JEP? La JEP es un tribunal donde cual todas las personas que estuvieron inmersas en el conflicto armado tienen que presentarse a ese tribunal. Hace una cantidad de audiencias y en esa audiencia ellos tienen que enfrentarse a las víctimas como victimarios. Tienen que llegar allá, presentar y declarar la verdad. Porque la justicia en la JEP es una justicia restaurativa. Y reparativa. Y reparativa y no punitiva. Entonces mucha gente sin conocer esos aspectos, y yo también hago un llamado a las personas que por favor profundicen el tema, ¿sí? Y hablen cuando realmente hayan hecho una investigación y tengan el conocimiento necesario para poder expresarse públicamente de lo que realmente ha sido el proceso de paz. Entonces, ya tocando el tema de esa justicia, se tiene que enfrentar al tribunal y allí decir la verdad. En el periódico El Tiempo del viernes, ya la JEP va a establecer la primera condena a los militares del batallón La Popa, que fueron 12 militares. Ya ellos, hablemos así coloquialmente, cantaron la verdad y involucraron a oficiales de alto rango dentro de esos falsos positivos. Las famosas falsos positivos.
Ahí entonces van a establecer que también como es restaurativa y van a hacer se van a unir con las víctimas para ver qué condena restaurativa le colocan a ellos. Entonces ya la JEP está empezando con esos macroprocesos ya a crear las condenas necesarias. Y entonces ahí ese tribunal, como le digo, es un tribunal donde todos, si uno no dice la verdad, vaya y no dice la verdad, se ve sometido a 20 años de cárcel. A 20 años. No es rebaja, sino a 20 años. Porque, ¿por qué saber la verdad? Porque es que los grupos armados se desmovilizan, el armado, pero el intelectual, el que dirige el grupo, no. Entonces necesitamos saber quiénes son los que han dirigido eso, sean de la guerrilla o sean de los paramilitares, para poder desmovilizar todo. Entonces, ¿qué sucede? Se presenta un fenómeno que se llama la guerra reciclada. Entonces, ¿qué pasa? El grupo se desmoviliza, pero vuelve y nace otro grupo. Entonces hemos tenido problemas que en Colombia no hemos podido desmovilizar. Por eso nuestro gobierno habla de la paz total, de entrar a negociar con todos los actores de violencia del conflicto. Porque, como lo acabo de explicar, se va a ir negocio con un solo grupo. Entonces, ¿qué sucede? Aparece un nuevo grupo. Entonces, es necesario una conversación y unos diálogos de todos los grupos para buscar una paz total. Es necesario que cada colombiano que nos está viendo en este momento vuelva a conocer los puntos fundamentales de lo que fue el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este documento, este acuerdo final, tuvo como garante a Noruega a nivel internacional, pero recordemos que fue firmado un 24 de noviembre de 2016 en La Habana, Cuba. Entre quienes, hay que dejarlo claro, estuvieron firmando por las FARC-EP, Iván Márquez, jefe de la negociación de las FARC-EP, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo, Bertulfo Álvarez, Carlos Antonio Lozada, Ricardo Telles, miembros representantes. También estuvo firmando por el Gobierno Nacional Humberto de la Calle Lombana, jefe de la delegación del Gobierno, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Mora, Óscar Naranjo, María Ángela Orguín, Frank Pir, Gonzalo Restrepo, Roy Barreras. Y por supuesto, por hubo garante de Cuba, garante de Noruega, porque pues esto ya está a nivel internacional. Y por Colombia, el presidente de los colombianos, por supuesto, lo firmó. El doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia, y Timo León Jiménez, Timochenko, comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Por eso, para hablar de paz, tenemos que llegar a conocer qué fue lo que se firmó en ese acuerdo final entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, el Gobierno de Colombia. Sí, en este sentido, ya hablamos de la JEP. Entonces también aparece un organismo que se llama la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad fue creado por el padre Ruz, ¿sí? Francisco de Ruz, ordenando este proceso, ordenó la creación de ese conflicto, de esa comisión. Esa comisión, pues lógicamente, como nombre indica, es Comisión de la Verdad. Esa comisión tiene 14 tomos y tiene su libro que es el cierre, y en el cual se establecen cuáles son las causas de ese conflicto interno armado que tiene Colombia. Ellos establecen ahí que el principal es la distribución de las tierras en Colombia. La desigualdad que hay, el 80% de las tierras productivas en Colombia está en manos de un 1% nomás. Entonces esa desigualdad en el campo es una de las razones por la cual se produce la violencia en Colombia. Que lo legal y lo ilegal se ha mezclado, tanto en el aparato privado como lo público. Las Fuerzas Armadas se permearon del narcotráfico, los industriales, los campesinos, los terratenientes, todo el mundo se permeó con la cuestión del narcotráfico y lo ilegal. El pago de impuestos. La mayoría de haciendas no pagan lo que es. Entonces, por eso es necesario, ya se está haciendo un censo para poder establecer realmente que paguen de acuerdo
a lo que tengan en cada hacienda. El narcotráfico es otro problema también que tenemos grave en Colombia, que se ha venido, y aún es más, ya hay narcotráfico internacional, que es más grave todavía. Ya habíamos dicho, ya se han descubierto que hasta en Dubái hay un comité que dirige todo en parte del narcotráfico en Colombia. Los grupos paramilitares y guerrillas, también es otro problema que ha creado el conflicto. El abandono del Estado. El Estado siempre ha tenido abandonado el campo, al campesino. Ahí hay que llegar con ayudas al campesino, con tratar de ayudarlo para que él empiece a producir. Y hay que hay que hacer un cambio de pensamiento, ¿sí? Porque si nosotros no logramos mirar esto con un sentido crítico y analítico de esta situación, no podemos salir del conflicto armado. Si seguimos pensando con un pensamiento feudal, con un pensamiento, yo diría que medieval todavía, pensando que tener grandes cantidades de tierra es tener riqueza. No, la riqueza de la tierra se produce con el trabajo, con poner a producir esas tierras. Entonces esos son los rasgos fundamentales por la cual es el conflicto armado. Otra cuestión importante es que no se ve, que es otra de las violencias, de la pobreza y la desigualdad social que tenemos en Colombia. Es una pobreza desbordada, una desigualdad social. Entonces eso es otra de las violencias que también genera ese conflicto armado en Colombia. Importante que dentro de todos los países garantes, Noruega ha tenido presencia, pero también hay que destacar la organización de la ONU, la organización como tal a nivel internacional. Y quiero dejarlo muy claro, hay una comisión de verificación de las Naciones Unidas, ONU. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué es tan importante esa comisión de verificación a este acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera entre el gobierno nacional, desde entonces el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, y las FARC-EP? ¿Por qué es importante? Porque es que se hizo un tratado. El tratado se hace entre naciones y ese tratado es de obligación cumplimiento. Entonces por eso las Naciones Unidas, la ONU está presente acá, va a vigilar que ese proceso y que este acuerdo se materialicen y estén acorde a lo que se firmó en ese acuerdo internacional. Por eso es que es entre países que se hizo. Entonces por eso quedó Noruega, que es el garante principal para que esos acuerdos se cumplan. Además hay unos compromisos establecidos que deben darse por parte del gobierno nacional, ¿verdad? El gobierno debe cumplir eso que se estableció en este acuerdo final. Sí, lo debe cumplir, ¿sí? Entonces por eso le digo, la creación de esos organismos y lo que se está haciendo en nuestro gobierno, que es la implementación de lo que es la reforma agraria. En los gobiernos anteriores no se vio que se dieran esa cantidad de tierras y se pusieran a producir. En nuestro gobierno creo que van más de 300.000 hectáreas. En otro gobierno fueron 1.500, 1.200 hectáreas. Entonces eso también retrasó parte de ese proceso y por supuesto también creó mucha más violencia. Les voy a decir algo, un dato que hay que colocarle para los comunicadores sociales, ustedes que son periodistas. La página 46 del acuerdo final de 310, que componen el contenido total, dice que el gobierno nacional, miren ustedes, se compromete a abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria con sujeción a los criterios objetivos establecidos con la ley, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto, y así promover la democratización de la información, del uso del espectro electromagnético disponible, garantizando el pluralismo en la asignación de las mismas. Se promueve la participación de organizaciones comunitarias, incluyendo organizaciones de víctimas en esa participación. Promover la capacitación técnica de los trabajadores y trabajadoras de los medios comunitarios y la formación y capacitación de comunicadores y comunicadoras comunitarias y operadores de medios de comunicación mediante procesos que busquen dignificar la libre expresión de opinión. Abrir espacios
en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los de mujeres y de las comunidades en general, así como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones vulnerables, con la paz, con justicia social y reconciliación y con la implementación de planes y programas acordados en el marco de este acuerdo. Y cierro acá con este dato. Comunicadores, periodistas, medios de comunicación de este país, los que nos están viendo, miren, esta parte que dice financiar la producción y divulgación de contenidos orientados a formar una cultura de paz con justicia social y reconciliación por parte de los medios de interés público y comunitario. La asignación se llevará a cabo mediante concursos públicos y transparentes que contarán con mecanismos de veeduría ciudadana. Mi pregunta es, Sí. ¿sí se ha establecido No, señora, en este país, señores medios de comunicación? ¿Esto qué ha pasado? Hace parte de la página 45 del acuerdo final que se firmó entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Y esto por qué? Porque yo veo este cuello de botella, sí, y lo digo porque pertenezco a medios de comunicación y soy periodista. Sí, ¿Y Sandra, esto aquí qué está pasando con este tema? No se ha hecho, no se ha avanzado en Colombia. hay que añadir que lamentablemente tenemos que decir que los medios de comunicación son monopolios también. Entonces, lo que se usa con eso es democratizar la información, que tengamos la oportunidad de llegar a estos medios y poder contar lo que realmente es. Muchas veces los medios masivos nacionales tergiversan la información, la ocultan y la tergiversan. Entonces es necesario que tener la participación directa o también en esos programas que tenemos para poder decir qué se ha hecho y qué se va a hacer para lograr la paz. Entonces aquí estamos en entre deuda. todos. Entonces este punto no se ha cumplido en torno a medios de comunicación. Es decir, esto todavía no Sí. se ha cumplido y eso preocupa, porque definitivamente se tienen que establecer acá medios y producción y divulgación de contenidos orientados a formar una cultura de paz con justicia social y reconciliación. ¿Dónde está el compromiso de los medios de comunicación en la paz duradera y la reconciliación? ¿Qué están haciendo? Es mi pregunta para los que nos están viendo en este momento, los que nos sigan y quieran opinar en redes sociales, YouTube, Facebook, RT Producciones o en televisión, porque es que queda eso. ¿Qué está pasando realmente con estos medios de comunicación en Colombia? Porque es preocupante, porque esos medios, vuelvo y digo, engañosamente no dicen la verdad. Entonces nos tienen en un sistema que la mayor cantidad de gente, uno le pregunta algo, oiga, ¿usted sabe algo de la paz? No, yo no sé nada. Los medios masivos no son capaces de informar lo que estamos hablando acá. Entonces, ocultando siempre la verdad. Entonces, por eso es necesario que tengamos esa democratización de los medios de comunicación. Eso lo ha pedido el presidente Gustavo Petro, ¿verdad? Sí, democratizar los medios de comunicación. Mira que esos tratados internacionales están dando resultados. Todo esto es tomado del tiempo. La semana pasada el Tiempo informó que vienen para Colombia 195 médicos graduados en la Escuela Internacional de Cuba. Hay LGTBI, Cumas, hay firmantes de paz, negritudes, indígenas que se formaron como médicos allá en Cuba. Ya en este medio empiezan a regresar a Colombia. Y mire, también quiero decirle que el Tiempo también habló de que se ha reducido la capacidad, se ha reducido la pobreza en Colombia a niveles históricos. Entonces, ¿qué significa eso? Que la economía está siendo manejada bien. Y eso es tomado del tiempo, eso no es que nosotros nos hayamos dicho, estos datos son tomados del tiempo. Entonces, en 3 años hemos logrado muchas cosas, pero que, como usted lo sabe como economista, cuando se aplica un proceso económico siempre se demoran algunos años para dar resultados. Así es, y definitivamente hay que esperar a que se dé estos procesos, porque eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? No es de la noche. Entonces hay que darse y hay que esperar a que se dé, y muchísimas veces hay veces que falta tiempo, ¿no? Uno dice, pero necesito mucho más tiempo para que se cumpla esto y se den los resultados esperados, porque en materia económica todo se mide con cifras. Sí. Ahí no hay nada, las cifras reflejan la realidad de un país, y si se avanza o si se retrocede en términos de pobreza
que hay diferentes tipos de pobreza, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eso está clasificado, entonces hay que saber cómo va. Y no solamente en pobreza, en los demás indicadores económicos que nos dicen realmente cómo está el país. Y eso es un hecho, es decir, eso es una realidad. Las cifras son las cifras. Quiero agregar una cosa, que es que imagine que la pobreza, según los datos, según el tiempo, el análisis que hace, no fueron por los subsidios que da el Estado. No fue por el desarrollo económico que tiene el Estado. No es porque el Estado le esté dando 80, 100 mil, 200 mil, porque a través de subsidios no salimos de la pobreza. Es con trabajo, con educación. Porque eso no, bueno, hay que darle que menos necesite, pero necesitamos es que las personas que tengan capacidad laboral empiecen a trabajar, y es allí donde podemos sacar adelante la parte económica de nuestro país. Un tema importante, la productividad. ¿Qué tanto? Esto, para otro tema, ¿cuánto, uno siempre ve en un país, cuánto es el ingreso per cápita por cada habitante de un país, ¿verdad? Sí, estoy haciéndole a usted es decir, y a la audiencia, es decir, hay que revisar, y para otra oportunidad, ¿qué tal si le parece si tocamos un tema económico? Y es que analizar cuánto le produce a ese país, llámese Colombia, que nos interesa Colombia, per cápita, cuánto produce, cuánto le genera de cada ciudadano, cada habitante de ese país al país, se llama ingreso per cápita. Lo ha escuchado, ¿verdad? Sí, señora, eso es un indicador importante. Claro. A ver si cómo estamos avanzando. Eso nos indica si hemos avanzado o hemos retrocedido a nivel económico. Eso refleja cómo está un país, ¿verdad? Cuánto le produce cada habitante a ese país. Sí, porque usted lo sabe, cada habitante produce a un país y se llama ingreso per cápita. Ya lo había escuchado, ¿verdad? Sí, señora. Entonces estaremos pendientes porque hay que analizar estos temas que son de vital importancia y que definitivamente cualquier ciudadano debe estar enterado de lo que ocurre en su realidad. ¿Algo más que decirme, señor Héctor? Lo que pasa es que debemos, ya que me toca el tema, uno de los temas que me gusta, el tema económico, es que tenemos que cambiar este modelo económico, hay que cambiarlo, porque es un modelo que está diseñado únicamente para que la mayor cantidad de riqueza llegue a muy pocas manos. Entonces hay que distribuir esa riqueza. Entonces nosotros no estamos hablando de comunismo ni de socialismo, sino de ser un país socialdemócrata. Que necesitamos de los empresarios, sí, de los grandes empresarios lo necesitamos, pero si ellos ganan, ¿por qué el empleado y el obrero no debe ganar? Entonces que haya una distribución, pues no equitativa, pero mejor, para que así tengamos que el trabajador tenga la oportunidad de tener un poquito más de plata y pueda sufragar mejor sus gastos en su hogar. Eso es lo que nosotros queremos, una socialdemocracia. Nosotros no vamos a hablar absolutamente de nada. Aquí no se ha expropiado, aquí no se va a hacer nada de eso. Estamos a vivir que ese capitalismo se desarrolle, pero sea pensando en el ser humano. Ese es el capitalismo que nosotros queremos. Señor Héctor Gracia Pedraza, coordinador del Pacto Histórico de nuestra ciudad aquí en Onda, muchas gracias por su presencia y les recuerdo a los ciudadanos que nos están viendo, les invito, allá donde usted me esté viendo, a conseguirse este documento, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en 24 de noviembre de 2016, hace 9 años, por quien fuera presidente de los colombianos, doctor Juan Manuel Santos, y los firmantes por parte de las FARC-EP y por supuesto del gobierno de Noruega como gobierno garante, pero recordemos que fue firmado en La Habana, Cuba, y por supuesto porque también hubo garante de Cuba y de Noruega. Es importante, así que busquen la forma ustedes de conocer esto, porque si este documento lo conocen otras personas que no son colombianas, uno se aterra. En otras partes del mundo es necesario que los colombianos conozcamos este documento, lo leamos, consígalo, es la invitación, y conozca más de un país como Colombia, que muchos hablan y dicen, pero es necesario conocer la realidad del país en que usted y yo vivimos, y por supuesto, esto nos amplía más y conocemos más la realidad que se vive de lo que ha vivido el conflicto, lo que ha vivido nuestro país en materia de conflictos, y lo que cada ciudadano debe conocer es esto. Así que la invitación, búsquense la forma de adquirir, ¿no?, el documento o leerlo, porque esto es fundamental. Cada colombiano lo invito a hacerlo. Cualquier ciudadano que me está viendo en cualquier parte del mundo, que me siga en redes sociales o en televisión acá a nivel local, les invito a leer este acuerdo final de paz entre las EP, yo digo extintas EP, FARC-EP
y por supuesto el gobierno de quien fuera presidente en ese entonces, el doctor Juan Manuel Santos. Le recuerdo la fecha, 24 de noviembre de 2016, firmado en La Habana, Cuba. Señor Héctor Gracia Pedraza, nos vemos en otra próxima oportunidad, porque temas son los que hay para tratar y temas son los que estaremos tocándoles a todos ustedes. A usted muchas gracias. A ustedes, Santito, muy amable, y un saludo muy especial a nuestros televidentes, que tengan un excelente día. Muy amable, muchas gracias.